Huitzilopochtli, cuyo nombre significa colibrí del sur o colibrí zurdo, fue una de las deidades más importantes en la religión y cultura azteca. Representaba al dios de la guerra, el sol y el sacrificio humano, y también era considerado el patrono de Tenochtitlán, la capital del imperio azteca. Este dios no solo influenció profundamente la estructura social y religiosa de los aztecas, sino también sus decisiones políticas y militares. ¿Qué papel jugó Huitzilopochtli en la vida de este gran pueblo? En este artículo exploraremos cómo este dios simbolizaba el poder, la identidad y la continuidad del pueblo azteca. Orígenes mitológicos de Huitzilopochtli. El relato de los orígenes de Huitzilopochtli está estrechamente vinculado con la cosmovisión azteca. Según la mitología, Huitzilopochtli nació de Coatlicue, la diosa de la tierra y la fertilidad. Coatlicue quedó embarazada de forma milagrosa al recoger una bola de plumas, lo que desató la ira de sus otros hijos, los Enzonhuitznahua y Coyolxauhqui, quienes intentaron matarla. Sin embargo, en el momento del ataque, Huitzilopochtli nació completamente armado y derrotó a sus enemigos, desmembrando a Coyolxauhqui y arrojándola por la ladera del Cerro de la Serpiente. Este mito fundacional no solo explicaba el origen divino de Huitzilopochtli, sino también justificaba la importancia del sacrificio humano y la violencia ritual como medios para mantener el orden cósmico. Además, su victoria sobre Coyolxauhqui simbolizaba el triunfo del sol sobre la luna y las estrellas, reforzando su papel como dios solar. El papel de Huitzilopochtli en la fundación de Tenochtitlán. Huitzilopochtli también fue el guía espiritual de los mexicas durante su migración desde Aztlán hasta el Valle de México. Según las crónicas, este dios les ordenó buscar una señal, un águila posada sobre un nopal mientras devoraba una serpiente. Este evento ocurrió en una pequeña isla en el lago de Texcoco, donde los mexicas fundaron Tenochtitlán en 1325. La elección de este lugar y la obediencia a las instrucciones de Huitzilopochtli reflejaban su papel como protector y guía del pueblo azteca. La fundación de Tenochtitlán también marcó el inicio del dominio militar y político de los mexicas en la región. Al situar a Huitzilopochtli como el dios patrono de su ciudad, los aztecas legitimaron su supremacía sobre otros pueblos mesoamericanos y fortalecieron su identidad como un pueblo elegido por los dioses. Huitzilopochtli y el sacrificio humano. Una de las características más destacadas del culto a Huitzilopochtli fue la práctica del sacrificio humano, considerada esencial para mantener el equilibrio del universo. Según la creencia azteca, el sol necesitaba energía para continuar su recorrido diario por el cielo, y esta energía provenía de la sangre humana. Por lo tanto, los sacrificios dedicados a Huitzilopochtli eran vistos como una forma de alimentar al sol y garantizar la continuidad de la vida. Las ceremonias en honor a Huitzilopochtli eran particularmente intensas durante la festividad de Panquetzalistli, celebrada en el mes equivalente a diciembre. Durante esta festividad, se realizaban sacrificios masivos en el Templo Mayor, donde las víctimas eran ofrecidas para asegurar la victoria del sol sobre las fuerzas de la oscuridad. Estos rituales no solo tenían un significado religioso, sino que también servían como demostraciones de poder y control político, ya que muchas de las víctimas eran prisioneros de guerra capturados por los ejércitos aztecas. El Templo Mayor, centro del culto a Huitzilopochtli. El Templo Mayor de Tenochtitlán fue el epicentro del culto a Huitzilopochtli. Esta monumental estructura, compuesta por dos templos gemelos, estaba dedicada tanto a Huitzilopochtli como a Tlaloc, el dios de la lluvia y la fertilidad. El lado sur del templo estaba reservado para Huitzilopochtli, simbolizando su asociación con el sol y la guerra. El Templo Mayor no solo era un lugar de adoración, sino también un espacio donde se llevaban a cabo rituales públicos que reforzaban la cohesión social y la identidad colectiva de los aztecas. Su diseño arquitectónico y su ubicación en el corazón de la ciudad subrayaban la centralidad de Huitzilopochtli en la vida religiosa y política de Tenochtitlán. Huitzilopochtli y la guerra, un dios guerrero. Como dios de la guerra, Huitzilopochtli era una figura inspiradora para los guerreros aztecas. Su mito fundacional, que destacaba su valentía y poder, servía como modelo a seguir para los combatientes. La expansión territorial del imperio azteca estuvo estrechamente ligada al culto a Huitzilopochtli, ya que las guerras no solo tenían el objetivo de conquistar nuevas tierras, sino también de capturar prisioneros para los sacrificios. La clase guerrera ocupaba un lugar privilegiado en la sociedad azteca, y su devoción a Huitzilopochtli reforzaba su estatus. Los guerreros se veían a sí mismos como los representantes terrestres de Huitzilopochtli, luchando para mantener el orden cósmico y expandir el dominio del imperio. La influencia de Huitzilopochtli en la política azteca.
El culto a Huitzilopochtli también desempeñó un papel crucial en la estructura política del imperio azteca. Los tlatoanis, o gobernantes aztecas, se consideraban elegidos por los dioses y actuaban como intermediarios entre el pueblo y las deidades. Su poder estaba legitimado por su relación con Huitzilopochtli, y muchos de los rituales públicos que lideraban estaban dedicados a él. La conexión entre Huitzilopochtli y la autoridad política también se reflejaba en la ideología expansionista del imperio. Las conquistas militares no solo aumentaban el poder y los recursos del Estado, sino que también cumplían un deber religioso al proporcionar víctimas para los sacrificios. De esta manera, la religión y la política estaban íntimamente entrelazadas en el culto a Huitzilopochtli. La caída de Tenochtitlán y el fin del culto a Huitzilopochtli. Con la llegada de los conquistadores españoles en 1519 y la caída de Tenochtitlán en 1521, el culto a Huitzilopochtli fue brutalmente reprimido. Los templos fueron destruidos y los rituales prohibidos, marcando el fin de una era para el pueblo azteca. Sin embargo, la figura de Huitzilopochtli no desapareció por completo. Algunos elementos de su culto sobrevivieron de forma sincrética en las tradiciones religiosas locales, y su legado perdura en la memoria histórica de México.